La decisión era clara, no podía esperar a que crecieran los hijos de Skywalker mientras toda la galaxia sufría bajo la dictadura de Darth Sidious, debía actuar lo antes posible. Por la pelea contra Anakin, el gran maestro aún seguía un poco cansado además de que estaban los bebés de la senadora Skywalker, Luke y Leia. Por eso Bail y Yoda decidieron separarse por ahora. El Jedi se arriesgaría en una misión suicida, iría hasta Coruscant y se infiltraría hasta la oficina del canciller y pelearía contra Sides en un todo o nada. El senador Organa se llevaría a los dos niños a Alderaan para protegerlos del emperador por si Yoda perdía, además si el emperador moría él debía optar por el puesto de supremo canciller y volver a la antigua república desde dentro. Esta última batalla decidiría si el destino de la galaxia era ser controlada por los Sith en los próximos años o incluso peor, para siempre. Deseándose que la fuerza esté con ellos, ambos se separarían con la esperanza de reencontrarse. Sidious acababa de declarar el Imperio Galáctico, casi todos los Jedi habían sido exterminados y la galaxia estaba bajo su control, para todo el mundo el plan hubiera sido un éxito, pero no para Sheev Palpatine. Tanto esfuerzo que hizo con Anakin, toda la reputación que le dio, toda la manipulación y el esfuerzo que hizo por él, el elegido que hubiera sido el Sith más poderoso de todos los tiempos estaba muerto, lo que significa que el plan fue un fracaso. Quizás fue porque subestimó a los Jedis. Como seres como Kenobi o Yoda iban a morir por unos simples clones, quizás debió dejar que los separatistas usaran todas sus fuerzas. Tan solo tenía que controlar con más cuidado a dónde mandaba a Anakin, aunque también hubiera dañado su propia imagen. Aunque Palpatine veía su plan como un fracaso, eso no significaba que no podría hacer otro. Además aún podría divertirse si venía algún Jedi a intentar pararle y por esa razón el nuevo emperador quería reforzar la seguridad del edificio del Senado mientras pensaba en qué hacer ahora o esperaba a que viniera alguien a detenerle, y justo eso pasaría mucho antes de lo esperado. Tan solo unas horas desde que volvió de Mustafar, mientras estaba en su oficina, escuchó gritos y disparos cerca de él y de repente vio a un clon volar hasta estrellarse con la pared. Podía sentir el poder de este Jedi, y sabiendo quién quedaba vivo era bastante obvio quién era. Maestro Yoda, veo que has tenido prisa en ver mi nuevo imperio. Tu imperio la República no es, todavía. Mataste al Anakin, ¿verdad? ¿Sabes cuánto me ha costado ese chico? Tantos años trabajando con él, explicándole su verdadera naturaleza, mostrándole el potencial que vosotros temíais y reconociendo todas sus hazañas al contrario que vosotros que solo le ignorabais. Quizás si hubieras hecho eso mi plan nunca hubiera funcionado. Para lecciones de un Sith oscuro, tiempo no tengo. Yoda encendió su sable de luz y fue al ataque inmediatamente. La provocación de Sidious había funcionado y lanzó sus rayos justo cuando el maestro había saltado hacia él, el impacto dio claramente en Yoda empujándolo contra la pared y aturdiéndolo durante unos instantes. Bien entonces gran maestro de la orden, acabemos con esto de una vez por todas. Sidious encendió su sable de luz y se lanzó al ataque, Yoda se recompuso y logró bloquear el ataque, el baile final había comenzado. Luces despampanantes, electricidad por la sala, ninguna persona podría seguir el combate, ni siquiera los mejores maestros podían seguir el ritmo de estos dos maestros. Ambos estaban casi igualados en todos los aspectos. Palpatine buscaba la distancia para poder usar sus rayos y obligar a Yoda a luchar con la fuerza y el Jedi buscaba acercarse al ser mejor duelista y poder dar el ataque final. El problema para el gran maestro era su stamina, hace solo unas horas tuvo que luchar contra el atlético y energético Anakin, luego tuvo que infiltrarse en el Senado además de luchar contra algunos clones y ahora tenía al Sith más poderoso de hace siglos. Su cansancio iba aumentando cuanto más pasaba la pelea. El mismo Palpatine sabía esto y por eso le hacía acercarse, para cansarlo aún más. Si él perdía, ya no había nadie más. Obi-Wan, Windu, Plo-Koon, todos sus compañeros y amigos de la Orden muertos solo quedaba él y el Sith que tenía delante. La batalla subió al escenario del Senado, ambos peleando con su sable de luz dando todo lo que tenían para matar a su contrario de una vez por todas, de extinguir al bando contrario de una vez por todas. Gracias al escenario, el Sith por fin logró distancia y empezó a lanzar las plataformas del Senado hacia Yoda que decidió seguir hacia adelante y esquivarlas en vez de devolverlas, pero por un mal salto Palpatine logró darle al gran maestro con una plataforma y se estrelló contra el suelo. Se podía ver la túnica del Jedi en el suelo aunque no se veía nada más ya que todas las plataformas lanzadas causaron muchísima destrucción en el Senado. Palpatine empezó a reír hasta que de repente Yoda atacó por la espada con su sable de luz. El plan que pensó le había funcionado y por fin encontró una apertura clara.
Yoda lograría un golpe directo con el sable atravesando el cuerpo de Palpatine, pero el emperador pudo lanzar sus rayos directamente contra el viejo maestro que salió volando por los aires. Después de tanta destrucción en la batalla, ahora solo había silencio. Tanto Yoda como Palpatine estaban agonizando por el ataque de su rival, ambos ya no podían moverse o hablar, solo reflexionar en sus últimos momentos mientras morían. Palpatine sentía odio e ira, tanto esfuerzo todos estos años para morir aquí, todos sus planes destrozados, le daba igual que hubiera tenido éxito en extinguir a todos los Jedi o establecer el Imperio, porque nada de eso importaba si él estaba muerto. Con todos esos sentimientos, el emperador Palpatine murió en el mismo corazón de la República que él mató. Por otra parte, el maestro Yoda estaba calmado. Sentía que había podido cumplir su último cometido, aunque también estaba triste de no poder sobrevivir para poder crear una orden mejor, pero confiando en la fuerza y en el futuro, el gran maestro Yoda también murió. Y así tanto los Jedi como los Sith se extinguirían en la galaxia, sin tener en cuenta algunos supervivientes de la Orden 66 u otros Jedi caídos, ambos lados siguieron por su propio camino separándose de este Imperio Galáctico. Después de ese día, el Imperio Galáctico entró en un colapso total. El emperador había muerto a causa de un asesinato de un traidor Jedi y sin él no había ni imperio ni orden, se tuvo que hacer una elección del nuevo emperador galáctico el cual fue Bail Organa. Esta decisión no fue apoyada por todos, sobre todo por el político Mas Amedda, pero al no tener apoyo y no tener el carisma ni la inteligencia de Palpatine, fue rechazado y el nuevo emperador Bail Organa lo acabaría arrestando por traición. Durante los años posteriores, el pseudo-emperador Bail Organa iría cambiando el Imperio Galáctico para que volviera a la nueva república poco a poco, lo cual llevaría muchos esfuerzos y a ganarse muchos enemigos haciendo que cuando declaró la vuelta de la república, dimitiera y dejara la política al haber cumplido su parte del trato que hizo ya con el maestro Yoda muchos años atrás. Eso no era todo para Bail. Sus hijos Luke y Leia también crecieron y ambos poseían un gran poder en la fuerza del cual Organa no sabía controlar o enseñar, así que buscó ayuda en la ex Jedi Ahsoka Tano, la cual habría sobrevivido la Orden 66. Contándole todo lo que pasó y de quiénes eran los hijos, Ahsoka aceptaría entrenarlos a su manera de vez en cuando. Quizás ellos podrían restablecer la Orden Jedi o quizás se convertirían en políticos al igual que su padre, pero lo que era seguro es que ellos serían muy importantes para la nueva época de la galaxia y de la nueva República Galáctica. Espero que os haya gustado la teoría. Quería subir el vídeo antes, pero me llevó mucho tiempo hacer el guión. La verdad es que no sabía qué final al combate de Yoda y Palpatine, ya que había muchos factores que podían cambiar el desenlace, así que al final escogí el que oísteis en el vídeo. Suscribiros, darle a like y que tengáis un buen día.